¿cuál es la estructura o cuáles serían las iniciativas o principales iniciativas que presentaría el PRD en ese momento? Bueno, en el marco del legislativo el PRD tiene un reto enorme, que es marcar la ruta de los acuerdos de la izquierda frente a la derecha del PAN y el PRI, definitivamente. Cuando yo digo esto y una agenda que sea muy puntual en temas muy relacionados con la justicia económica y con la justicia social, no digo que no pueda haber acuerdos y debe de haber acuerdos, sobre todo porque así funcionan los congresos con las mayorías, que no debe haber acuerdos con el PRI y con el PAN, en diferentes casos, ¿sí? Pero nuestra agenda también es un tema de negociación para sacar los temas de ellos, y a veces ahí es donde nos perdemos. Avanzan los temas del PRI o los temas de las mayorías y nosotros vamos acompañando esos esfuerzos sin retomar nuestros propios compromisos. Y en estas mesas, en donde regularmente se piensa que con la mayoría basta, difícilmente veo yo al PAN siguiendo los acuerdos del PRI en el Congreso, porque su discurso de partido es otro. Entonces, por supuesto que en ese escenario nos vamos a necesitar primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fuerza o más en el Congreso para poder avanzar. Tenemos 12 procesos electorales de gobernador en los estados en puerta. Ningún partido va a querer pagar los costos políticos que impliquen acuerdos con el PRI en el Congreso, sobre todo si si afectan fundamentalmente la economía de los ciudadanos, como seguramente va a ser la propuesta del presupuesto cero. Ahí hay mucha materia donde tenemos que hilar las diferentes fuerzas políticas, más allá de la que representa la presidencia de la República. Entonces no vamos a ver un PRD del no en todo, siguiendo a Morena, porque Morena, ellos han dicho que nada de diálogo ni de... Conocemos el discurso de Morena, que se parece mucho al del PAN, por cierto. Si escucharon el discurso del que será el nuevo presidente del PAN, está en esa ruta. Creo que estratégicamente puede redituarles alguna atención de los ciudadanos. Mira, están diciendo que no. Pero a la hora de que tú tengas que avanzar con los acuerdos en el Congreso, tenemos la responsabilidad de sacarlos. El presupuesto no es un asunto de si quieres o no. Al final de cuentas tiene plazos y los plazos se vencen. Y ahí hay que acordar en los mejores términos nuestros temas. Yo creo que estamos en condiciones de avanzar muchos de los temas nuestros en materia de presupuesto, fundamentalmente, que es la principal tarea, y ahí hay condiciones, hay condiciones. Yo no veo un PRD del no, pero tampoco veo un PRD aplaudiéndole al PRI o al PAN todas sus ocurrencias. Diputado, usted hablaba, de este presupuesto cero. La economía de México viene cayendo. Hoy los mercados de Asia mostraron una caída tremenda. Esto va a repercutir directamente en los bolsillos de los mexicanos. ¿Cómo hacerle para que sea un presupuesto, como usted dice, que le beneficie a los ciudadanos cuando ellos, el PRI y el PAN, están viendo otra? Mire, el presupuesto tiene que considerar rasgos de la macroeconomía que se han descuidado mucho en este periodo de Peña Nieto, y hay que decirlo, el PAN lo cuidó bien. El tema de la macroeconomía, cuando se vinieron los atorones en el mundo de la globalización, resistió bien México frente a eso, lo cual quiere decir que sí se puede tener previsiones que permitan no ir exactamente al vaivén de las economías del mundo. Te van a pegar, sí, pero si estás preparado no te arrastran. No nos puede nosotros pasar lo que en otros países. Bueno, ese es lo primero, tenemos que revisar de qué manera México se está preparando para eso. Y segundo, el presupuesto cero tiene que retomar, en principio, entender que la pobreza no se va a resolver así como se viene resolviendo en el presupuesto desde hace 18 años, sino que somos una máquina de generar pobres, y el presupuesto tiene que revisarse en otros rubros que no se han tocado. Al final de cuentas entendemos perfectamente que los programas sociales, entre más millones de pobres produces,
más votos incondicionales tienes, porque así se utiliza en el sistema mexicano. Entonces esa es una de las cosas que tendremos que revisar de fondo. ¿Y ya decidieron quién será su coordinador? Estamos en eso. Está un compañero de Oaxaca que tiene intención de ser, está el compañero Zambrano, que tiene bastante experiencia, yo misma, ¿sí? No sé si hay alguien más que aparezca. Sin embargo, hemos estado platicando en la idea de construir una propuesta integral que le permita al grupo parlamentario avanzar en este primer jalón, que nos lleva en ventaja ya a los otros partidos. Sí, vamos retrasaditos, pero no es nuevo. El PRD es de mucho cabildear decisiones y pues el plazo ya está para mañana. ¿Buscarían alguna alianza con el PAN en algunos temas? ¿O con Morena? Yo creo que sí, y con Morena también, pero las alianzas son de dos y la respuesta no siempre está en manos nuestras. En el caso de Morena, concretamente, a veces ni acompañando sus propuestas seguramente tendremos respuestas favorables, pero eso a nosotros no nos debe de confundir ni traernos sin una ruta definida. Tenemos muchos temas comunes con Morena, avanzaremos lo más posible con o sin ellos en esos temas. ¿Sí? Tendremos que hacerlo, sobre todo en materia de justicia social, y tenemos también con el PAN temas que tienen mucho que ver con el marco de lo que estamos discutiendo sobre el presupuesto. No podemos seguir avanzando con un modelo de presupuesto que se ha convertido en una máquina de producir millones de pobres en este país. Ya no da para más. Diputada, usted señala algo muy importante. Puede haber alianzas con el PAN, pero en la legislatura que concluyó hubo muchas alianzas con el PRI. Los presupuestos aprobados fueron PRI y PRD. ¿Esto se podría repetir? Usted está diciendo, hay que fijarnos bien. Los presupuestos aprobados fueron PRI, PRD y PAN. Que el PAN utilizara de manera muy inteligente el tema de la reforma fiscal es otra cosa, ¿sí? Pero los presupuestos fueron aprobados con ellos también. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? No venimos al Congreso peleados con ninguna fracción parlamentaria, venimos tratando de recuperar los acuerdos que hemos tenido con la sociedad y que los hemos dejado de lado en lo que en la legislatura pasada se comió todo el tiempo legislativo, que fueron las grandes reformas. Esas grandes reformas no han aterrizado en el beneficio del bolsillo de los mexicanos y de las mexicanas. Por lo tanto, no podemos pensar y seguirle apostando a ese modelo eternamente, que te desvíen la atención con otro paquete de grandes reformas como se viene pensando. No. Yo creo que hay que ver cómo hacemos para que lo que se hizo baje efectivamente a beneficiar a los que se dijo. De otra forma, ¿cómo explicas que la reforma energética tenga solo ¿qué será? 2 de 16 que representa de compradores de lo que se dijo que todo el mundo estaba deseoso de venir a invertir? Entonces hay un fracaso, y ese fracaso no basta con decir, como dice Andrés Manuel, se los dijimos. No, tenemos que corregir la ruta y ver cómo sí suceden las cosas, no solo decir no están sucediendo, sino ver cómo sí suceden. ¿Cuáles serían las prioridades para el PRD al inicio de esta legislatura? Un presupuesto que retome, repito yo, la posibilidad de realmente impactar en la disminución de la pobreza en el país, lo cual significa que muchos opinamos que los programas asistencialistas no están más que produciendo millones de pobres, y tienes que reorientar ahí la inversión del Estado en otras figuras, en otras, ¿sí? Más productivas, los que hagan posible que lo que bajas en asistencialismo se convierta en productividad y autosustento.
y no como es hoy, que la gente está esperando la beca para educación, está esperando el programa, está esperando la despensa, está esperando que le depositen en su tarjeta, ¿no? Porque no se produce. No hay manera de que pueda seguir así. La expectativa de vida del mexicano no se mide solo en años, sino en su capacidad productiva, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese es el tema central para este periodo nuestro, y bueno, aterrizar, como lo que no se aterriza el primer periodo luego ya no sirve, que son los temas fundamentales de justicia social, ¿sí?, vinculados al de justicia económica, que parte de cómo diseñes el presupuesto. Gracias, diputada. Muchas gracias.